carismático e introvertido, trabajador y visionario. Las carencias económicas de su infancia forjaron su carácter luchador y marcaron su preocupación social por impactar en las faenas de los pescadores artesanales. Hace 40 años revolucionó la biología marina cuando incluyó en sus experimentos a seres humanos para optimizar la extracción de recursos. A partir de su investigación, se crearon legalmente 700 áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en Chile, orientadas al uso sustentable del mar, proponiendo un modelo único en el mundo. Conservar no es lo mismo que no tocar nada y que esté lo más... La conservación tiene que estar lo más cerca de la gente posible. Si el paradigma cambió. Juan Carlos Castilla, una mente brillante. Mi gran aporte es integrar, digamos, al hombre en la ecología, en la estructura. No dejarlo fuera, sino que tratar de entenderlo como parte, ver qué acciones hace y cómo se podrían racionalizar eso de mejor manera. Entonces, yo siempre he dicho, digamos, que el hombre es el actor más importante en las comunidades biológicas. No es un demonio. Yo definiría a Juan Carlos como un científico con mayúscula, como un apasionado de su trabajo y un enamorado del mar. Apasionado por lo que hace, apasionado por la ciencia, apasionado por ayudar, por contribuir al beneficio de Chile. Habla de Chile en todo el mundo. Fue invitado para hablar de Chile. Es un trabajólico, sí. Y tiene una pasión y un deseo de seguir haciendo cosas que yo creo que el día que se muera se va a levantar de cajón a terminar algo, digamos, que se le quedó sin... Si el doctor Juan Carlos Castilla ha recibido hoy el Premio Nacional de Ciencia, es por lo mucho que ha aportado a la pesca artesanal. Es un romántico de las cosas en que está metido, no deja de sentir. La capacidad la curiosidad y la capacidad de asombro no se le ha desgastado y sigue ahí. Porque la vida mía no es una vida de laboratorio de oficina, es una vida complicada. De salir al extranjero, de volver, de estar un día en la casa, 4 días afuera. Y eso requiere comprensión y confianza. Los sacrificios personales en pos del desarrollo científico han marcado la vida de Juan Carlos. Este tipo de rigor lo aprendió desde su infancia. Mi papá sale de España por algunas razones que nunca conocí, pero que pueden tener que ver con la guerra española, no lo sé, con 3 o 4 amigos, todos de Sevilla, eran todos sevillanos. Y se hicieron súper millonarios y eran súper amigos, amigos de barrio, todo. Y el papá era el vendedor de ellos, digamos, de los corchos. Y siempre se quedó como en un nivel. Como buen sevillano ganaba 5 y gastaba 10. Nunca tuvo, creo yo, esa cosa de hacerse millonario. Entonces tiene una cosa que ver con ver a los amigos de mi papá que llegaron juntos, tener autos súper sofisticados y nosotros nunca tuvimos un auto. Entonces no sé qué pasó ahí, pero el papá era una persona súper extrovertida, alegre, le gustaban las fiestas. Entonces había como una distancia, no de clase, pero de gente que había surgido contra mi padre, que no había surgido por distintos motivos. Partió desde abajo, llegó a Chile y se esforzó mucho por llegar a donde está ahora.
Yo soy producto de la educación estatal y me siento súper orgulloso de eso. En ese momento no estaba en manos de las municipalidades, pero era del Estado. Yo provengo del Liceo 6 de San Miguel, soy sanmiguelino. Me manejo súper bien en San Miguel porque yo viví en San Miguel de niño y de joven. La infancia de Juan Carlos fue muy difícil. Fue muy difícil por los recursos de sus padres. Su padre, como inmigrante español, digamos, había estado en Argentina, donde nació Juan Carlos, había venido a Chile, pero le costó mucho económicamente, digamos, establecerse. Su padre había logrado con esfuerzo juntar el dinero suficiente para llevarlos a Constitución. Tenía 8 años y quedó fascinado cuando se paró detrás de la roca de la iglesia a esperar que reventaran las olas. Del cielo cayó una lluvia estruendosa que lo botó al suelo. Juan Carlos no podía creer la fuerza que tenía el mar. Esas primeras vacaciones fueron todo un evento para esta esforzada familia de inmigrantes y probablemente fueron el germen del desarrollo científico de Juan Carlos. Siempre fuimos más bien de una familia de muy escasos recursos. Me acuerdo de haber andado para tapelar todo tiempo. Entonces, me acuerdo de haber vivido en San Miguel, dentro de un barrio grande, paradero 9, 10, 11, 12 de la Gran Avenida, pero en 10 o 12 casas o 15 casas distintas, que de repente cuando paso por ahí me doy una vuelta y trato de reconocerla. Papá era vendedor y seguía vendiendo y saliendo, qué sé yo. De modo que yo a los 17 años manejé como por 2 años una ferretería y me transformé en ferretero. Yo conozco un montón de términos técnicos, qué sé yo, de la ferretería. Y en el dintel de molinos verdes de papel yo guardé uno para cuando nadie crea lo que digo. Vean, ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo. Vean, ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo. Cuando lo espero detrás de la puerta no viene. Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta. Yo personalmente quería seguir estudiando, no había una gran presión en la familia para que yo siguiera estudiando. Y yo decidí terminar mis estudios en la noche. Entonces trabajaba todo el día hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, iba también a San Miguel a un liceo nocturno. Y yo saqué mis 2 últimos años en un liceo nocturno, con harto esfuerzo. La gente que va al liceo nocturno hace esfuerzo importante, uno trabaja y estudia. Aunque volviera tarde a su casa y le tocara abrir el negocio temprano, Juan Carlos siempre buscaba momentos para estudiar. Él puso todo su empeño y esfuerzo con la esperanza de entrar a geología, un área de la ciencia que le apasionaba. Pese a todo su trabajo, el puntaje obtenido al salir del colegio no fue lo suficiente para estudiar la carrera de sus sueños y se inscribió en Pedagogía en Química y Ciencias Naturales en la Universidad Católica. Juan Carlos fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Biología. Yo me recuerdo una época en que todo el mundo, al igual que ahora, distinto ahora, todo el mundo estaba metido en política. Juan Carlos, con un grupo de avesados, siendo él presidente del centro de alumnos, determinó que en realidad las condiciones con las que nos enseñaban eran muy malas. Ahí hicimos un paro. Hasta donde yo entiendo, el primer paro que se hizo en la Universidad Católica no recibió demasiada publicidad, hubo profesores que nos vinieron a amenazar, que nos iban a echar a todos, etcétera, etcétera. Duró 2 días porque era un paro de advertencia y de llamar la atención. Y en esto, Juan Carlos, que era el presidente, fue muy cuadrado, digamos. Esta cosa termina aquí y se acaba. Elena era descendiente de una familia italiana extremadamente conservadora.
Pese a venir de mundos muy diferentes, Juan Carlos cautivó su atención. Juan Carlos, digamos, por su historia de vida o lo que fuera, es el polo opuesto. Es como agua y aceite. Yo le digo a mis hijos, es agua y aceite que se mezclaron. En ese entonces Juan Carlos era el presidente de Central. Y yo fui a esta reunión y me encontré con este personaje que me llamó la atención. Habiéndolo conocido durante 4 años, me hizo un switch la cabeza. Dije, qué interesante esta persona. La facilidad con que habla, ahí me pegué la impresión, digamos, y ahí me llamó la atención Juan Carlos como hombre, como persona. Y la verdad es que ahí empecé a perseguirlo. Empecé a perseguirlo y él se escabullía, porque él tenía ya todo su esquema hecho. Incluso salimos algunas veces. Yo me daba cuenta que le llamaba la atención, que yo le atraía y él me atraía. 2 años y medio después de salir de la universidad, nos casamos. A los 9 meses nació mi primer hijo y él se fue a Inglaterra por 10 meses, 1 año a hacer su magíster. Y yo me quedé en Santiago trabajando con mi hijo. Sin duda, el principal desafío fue el idioma. Llegué allá y me gané una beca al British Council con muchas dificultades, pero me la gané. Y llegué a Londres, digamos, y me hicieron una entrevista y yo entendía el 30%. Y él se fue en un mes de junio, julio, y yo logré irme con mi hijo antes de Navidad. El lugar donde nos instalamos lo escogió Juan Carlos. Cuando yo llegué con Carlos chico, él ya había arrendado un cottage y el WC afuera, que era lo más pintoresco. Así que en invierno, cuando nevaba, la cosa se ponía más difícil. Pero siempre controlando el gasto y comiendo muchas lentejas y mucho cordero, que era lo más barato. O sea, logramos ahorrar y comprarnos un autito, un Triumph amarillo, lo llamábamos el Canario. Y las vacaciones aprovechamos y nos subíamos al Triumph y íbamos a Italia. Cuando nosotros nos fuimos a Inglaterra, siempre nuestra meta fue volver a Chile. Si bien Juan Carlos es de origen español, argentino, y yo soy de origen italiano, para mí Chile es mi país. Priorizar la investigación y el desarrollo de la ciencia implicó a veces dar un segundo lugar a la familia. A pesar de siempre echarlo mucho de menos, me acuerdo de que él siempre estaba. Me acuerdo, como decía mi hermana, que siempre nos iba a dejar al colegio. Yo hacía deporte en el colegio, esperaba que él estuviera para que me acompañara en mis partidos de hockey en el colegio. Quizá porque mi mamá siempre tuvo que arreglárselas un poco solo con nosotros, porque mi papá no estaba, entonces ella tenía que hacer muchas labores, tomar muchos roles al mismo tiempo. De repente eso le ha pasado un poco la cuenta con mi mamá, que de repente se ha sentido un poco sola. Uno toma opciones en algún momento de la vida de darle preferencia a ciertas cosas. Y para mí, siempre, a veces me lo critican algunas personas, mi opción fue darle prioridad al trabajo de Juan Carlos, y eso significaba darle apoyo a todo lo que él hiciera. Fue durante el año 1974 cuando Juan Carlos hizo el primer descubrimiento que cambiaría el rumbo de su investigación: el loco. De repente descubrí este bicho que me lo había comido muchas veces, que sabíamos cómo se llamaba, no sabíamos ni qué comía. Y de a poco empecé a descubrir que era un depredador carnívoro, de alto nivel trófico, tipo león. Entonces dije, aquí tengo un sistema intermareal en que la gente come este animal que parece que biológicamente es muy interesante.
me interesé mucho en la ecología. Y en términos simples, la ecología es la ciencia de las interacciones. No hay una definición muy complicada. Es la ciencia de las interacciones. Me interesa saber cómo interaccionan los componentes para entender, digamos, la estructura, los patrones, las dinámicas, etc. La Estación Marina de las Cruces se fundó con el fin de ver qué sucedía con los recursos bentónicos como los locos, locates, lapas y erizos cuando el hombre no intervenía, y así determinar la mejor forma de explotarlos. Con el rector Suet, que nos apoyaron mucho en la Católica, se compró este terreno de 10.000 metros cuadrados y se construyeron 60 metros cuadrados y ahora hay 1.000, después de 30 años. Pero nacimos, digamos, con la idea de que el laboratorio estaba en los roqueríos, no estaba aquí arriba. Lo que nosotros queríamos mostrar era, digamos, qué pasaba en los roqueríos, en la zona submareal, donde bucean los pescadores, con y sin impacto. Hay una cantidad de aristas diferentes que significan generar un laboratorio marino y ponerlo en movimiento. Y Juan Carlos estuvo en todas estas etapas. La Estación Marina de las Cruces es el único lugar de Chile en el que hay recopilación de 30 años de datos del efecto del humano sobre el desarrollo de los recursos bentónicos y su impacto en las estructuras de las comunidades marinas costeras. Y debe haber 3 o 4 en el mundo, que a lo mejor algunos tienen 40 años, 50 años, pero este es en el top 5, en los 5 lugares con mayor información del mundo están las Cruces. Es chico, es pequeño, pero es constante. Los aportes de Juan Carlos están marcados en cada oficina y en cada laboratorio de esta estación. Juan Carlos participó en identificar este sitio acá en la Punta del Lacho, en Las Cruces, para establecer la Estación de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica. Impulsó junto a Patricio Sánchez las primeras construcciones de este laboratorio y fue el motor principal en consolidar este laboratorio. Una vez que empezó a entender que el humano tenía un efecto importante, a mi juicio se empezó a dar cuenta que había que empezar a trabajar con el humano y que teníamos que empezar a poder hacer desarrollo al mismo tiempo que hacemos ciencia, empezar a usar la ciencia para el servicio de la sociedad. Teniendo los requeridos de la estación como modelo, se establecieron legalmente en Chile 700 de estas parcelas en el mar, llamadas áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, repartidas en 300 caletas. De esta forma, los 80.000 pescadores del país podían organizarse para no sobreexplotar los recursos y asegurar su disponibilidad para las siguientes generaciones. Esta iniciativa fue la primera de este tipo a nivel mundial. La área de manejo es una porción de agua con fondo, ¿no es cierto?, donde el recurso natural que está ahí se reproduzca solo y que no se moleste. Si usted mira por alrededor, fuera del área de manejo no hay nada. No hay nada. Si la única parte que queda algo son las áreas de manejo. Cuando hay recursos o hay un sistema que le pertenece a todo, nadie lo cuida. El mar nos pertenece a todos, nadie lo cuida. Entonces, ¿cuál es la solución de la tragedia de los comunes? Privatizar, esa es una solución, eso se ha hecho en tierra. Y la otra, digamos, incorporar a la gente al sistema. Que para nosotros hoy día puede parecer muy simple, decir, no, porque el hombre tiene un efecto, hay que trabajar con los sistemas sociales y los sistemas ecológicos, pero hace 20, 30 años atrás no era tan simple, había que ir racionalizando esto, había que empezar a generar esta visión. Y yo creo que eso es lo que le fue pasando a Juan Carlos, y hoy día ya la tiene muy clara, por supuesto, ha bebido todo ese proceso. En un momento de mi desarrollo científico me encontré en una bifurcación. Después de estar aquí en Las Cruces y entender este sistema bien y la novedad que significaba, digamos, en la literatura internacional. O sacrificar un poco ese empuje y gastarme 4 o 5 años en transferir el conocimiento. Es mucho más difícil transferir conocimiento que transferir tecnología. Y en el ejercicio que hicimos después de Las Cruces, en Quintay y en el Quisco, eso me fascinó. Nosotros trabajábamos libre nomás, sacábamos lo que queríamos, buceábamos cuando queríamos y no había ningún control. O sea, prácticamente
Teníamos cero conocimiento del cuento, como decía anteriormente, de la posible exterminación del loco. Explicarles su visión a los pescadores y conseguir su apoyo fue extremadamente difícil. En primera instancia fue como un poco molesto tal vez que llegase alguien a plantearnos una situación que según nosotros estábamos haciéndola bien. Generalmente el 50% del pescador es analfabeto, independiente que a lo mejor prácticamente nosotros sabemos más que cualquier científico, pero la realidad es la que estábamos viviendo en ese momento. O sea, tenía que salir alguien de algún lado y decirnos esto pasa, para poder nosotros entender que sí, en un futuro no muy lejano, y escasear el producto. El pescador no se da muy fácil, es reacio, es duro, como el mar, que es duro trabajar. Conocer la naturaleza de los aguerridos hombres del mar era clave para trabajar juntos. Es atractivo y complejo, porque te lo voy a decir en 2 palabras. Los pescadores artesanales chilenos son cazadores. Los cazadores, en el pasado, se metían en el bosque solos, exponían su vida, no son muy sociables, no se agrupan con grandes facilidades y son desconfiados. Todos esos son los pescadores artesanales buzos. Entonces, uno tiene que empezar psicológicamente a entender con quién está hablando, si no está hablando con campesinos, está hablando con gente que bucea todos los días, expone su vida, tiene un orgullo de lo que hace, es desconfiado y no le gusta asociarse. Entonces, nos caímos muchas veces, cometimos montones de errores, muchos errores, y fuimos aprendiendo los errores. Uno termina transformándose en psicólogo, en sociólogo, un poco de esto, lo otro, para poder conversar con esta gente. Me di cuenta que era esencial que yo no fuera a las caletas. Iba los primeros 2 o 3, porque me decían todos, sí doctor, sí doctor, sí doctor, y después hacían lo que querían. Tú no puedes prometer cosas que son demasiado idealistas, porque si tú fallas no te creen nunca más. Pero una vez que se dan cuenta que tú estás con una actitud positiva y de cooperación y las cosas funcionan, porque si no funcionan se rompe todo, el apoyo es extraordinario. Ese proceso de transferir es fascinante. Conservamos y manejamos con la gente, no aparte de la gente y lejos de la gente. Eso es fácil. Yo tengo plata, me voy a comprar 400.000 hectáreas no sé dónde y la cierro y saco toda la gente. Eso no es conservar, ¿no? Es un poco dictatorial. Y yo creo que uno de los sueños que todavía tiene Juan Carlos y que realmente trabaja para eso es poder generar en Chile un programa de educación que proyecte el conocimiento que generamos nosotros los científicos a la sociedad. Creo que Juan Carlos es muy humano, tiene siempre interés en conversar con los alumnos, se dedica mucho a sus alumnos. Juan Carlos tiene que hacer un curso de pregrado, a mí me llama mucho la atención, curso de primer año, y se dedica el semestre entero a hacer las clases. El trabajo arduo de toda una vida dio su fruto cuando el año 2010 Juan Carlos Castilla recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas. El Premio Nacional de Ciencias como es un reconocimiento, digamos, yo creo que todo el mundo dice el más alto nivel, pero yo realmente todavía no lo he absorbido después de los 2 años suficientemente. Yo he hecho un aporte importante en lo que es las ciencias del mar. Las ciencias del mar, la ecología marina, la biología marina, ¿no es cierto? La biología intermareal. Fue uno de los primeros autores de libros también de las islas oceánicas. A veces uno se lo olvida, ahora uno piensa en Juan Carlos con lo que es el manejo de recursos, ¿no es cierto?, que viene en el fondo marino, el loco, la lapa, el erizo. Pero Juan Carlos también trabajó mucho por las ciencias del mar, para que se desarrollaran las ciencias del mar en Chile. Buscó que el conocimiento que él generaba tuviera un impacto en la sociedad, y eso se traduce en las áreas de manejo que hoy existen en Chile, se traduce en el establecimiento de áreas protegidas como la de las cruces y varias otras que hoy existen en Chile. No recuerdo que volvía de un congreso de Japón y se puso a transmitir esto en los parques, y muchos de nosotros pensamos que se había virado definitivamente, pero en realidad había
visto, accionado y meditado sobre estas cosas y estaba claro, estaba 20 años anticipado a lo que iba a venir. El único defecto que le veo un poco a mi padre es que es demasiado trabajólico. O sea, se ha dedicado mucho, yo creo que en cuerpo, alma y mente a su trabajo. Trató de imponer nuevas ideas en tiempos difíciles, en un país que no era muy fácil desarrollar ciencia. Es uno de los pocos casos que yo conozco de biólogos que a través de su trabajo científico han terminado generando un espacio de políticas públicas que termina en legislación y en reglamentación, etcétera, sobre cómo las reservas deberán hacer. Juan Carlos Castilla es un científico que, como pocos, cerró el círculo del conocimiento. A partir de estudios de ciencia básica sobre el loco, comprendió su ecosistema. Con este conocimiento generó estrategias para la explotación sustentable de los recursos bentónicos y sus aportes se plasmaron en la ley, constituyéndose en beneficios para todos los chilenos y un modelo que ha sido replicado en varios países del mundo. Juan Carlos Castilla, una mente brillante. Entonces hay una retribución de todo esto, ¿cierto? Si esa retribución tiene que ver con el ser humano y con el bienestar humano, fantástico. Porque a mí me interesa más el bienestar humano que la naturaleza.